Eh, Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Soy Salvador Carrillo, soy uno de los socios de Alter Five y nada, lo primero de todo, bienvenidos a todos y gracias por atender a este webinar. El objetivo también, por seros muy honestos del webinar, era tratar de dar un poco una visión en un contexto de mercado complejo para las renovables, ¿no? Y bueno, estamos ahora mismo, ha habido más de 200 personas apuntadas que se están uniendo, entonces no vamos a retrasar mucho. Y la idea del webinar simplemente es, os vamos a contar un poco cómo estamos viendo todas las estructuraciones de Project Finance que estamos haciendo ahora y un poco también quizá el cambio que ha habido respecto a cómo se mencionaba quizá hace 18 meses, 24 quizá, con unos criterios muy diferentes y los nuevos criterios de cara a, bueno, este webinar está orientado sobre todo a promotores de fotovoltaicos y eólicos para que entiendan un poco cómo están las fuentes de capital, qué es lo que están teniendo en cuenta, los diferentes criterios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar a avanzar. Voy a compartir pantalla. Durante el webinar va a haber muchas presentaciones y sobre todo, perdón, va a haber muchas preguntas que en modelo encuesta que luego compartiremos con todo el mundo. Son anónimas, o sea, no sabemos de quién es cada una, pero sí un poco de cara también a recabar la opinión de mucha gente que, bueno, que es experta también entre todos los asistentes a este webinar y que pensábamos que era una buena oportunidad también de cara a, bueno, tener también el pulso un poco del mercado, ¿no? Yo os diría aquí, para presentaros, estamos aquí Rafa Nevado, que le veis también en pantalla y que llevará gran parte de la presentación, es el Head of Investment y Structuring de Alter 5, que es básicamente el equipo de Alter que se dedica a básicamente dimensionar y entender la máxima estructura o la mejor estructura que puede levantar un proyecto en términos de project finance y deuda. Y que, bueno, con él en la preparación hemos estado trabajando con él y con el equipo un poco en ver el detalle de todo lo que habíamos visto en este primer trimestre, aunque estamos ya casi a mitad del segundo trimestre. Entonces, voy a empezar yo muy rápidamente, ¿no? Para que veáis un poco lo que es Alter Five, muchos la conocéis, somos una plataforma de mercado de capitales. Básicamente intentamos ordenar todas las fuentes de capital y los activos de un formato digital, de forma que podamos utilizar pues, lo que es toda la tecnología de cara a dimensionar y también de cara a distribuir oportunidades de inversión para fondos, bancos, etcétera, más allá de los sospechosos habituales, ¿no? En España de bancos o de fondos, sino expandir mucho más las fuentes de capital para los promotores y los desarrolladores de cara a buscar estructuras y en paralelo, en la parte de promotores y de proyectos, ¿no? Pues también ordenar los activos, que como sabéis, bueno, pues hay muchos tipos de activos con tecnología, solar, eólicos, baterías, biogás, cada vez más tipos de activos y con diferentes estructuras y modelos de ingresos, ¿no? Por comentaros rápidamente, en 2024 alcanzamos ya 200 millones de euros ingresos, ¿no? Entre deuda y equity, y a día de hoy lo que intentamos es agrupar y tratar de ordenar, como os decía, las fuentes de capital, tanto de equity como de deuda, para buscar siempre pues, el mejor macheo entre un proyecto y la deuda que está buscando y utilizando mucha tecnología para tratar de acelerar y ser más eficientes en los procesos, ¿no? Volviendo un poco a lo que hemos visto, ¿no? Que muchos seréis conscientes, ¿no? En 2025, si en 2024 hubo un cambio de ciclo bastante potente, ¿no? En 2025, pues esto ha venido marcado también por un incremento quizá de esa incertidumbre, ¿no?
por un lado, en la parte de permisos, pues ha habido una aceleración, ¿no? En la obtención de permisos, ¿no? Referidos a CES, a APES, luego lo veremos, ¿no? En Alter tenemos un motor de inteligencia artificial que nos dice básicamente cada día cuántos permisos de cuántas SPVs y al final somos capaces, además de correlacionar la SPV con el propietario final de quién le han dado un permiso, ¿no? Pues como ha habido una aceleración de permisos exponencial, ¿no? Que también fue en 2023, continuó en 2024 y también en 2025, ¿no? En la parte de energía, pues una volatilidad de precios muy alta, ¿no? En las franjas horarias del día especialmente, pero también con una tendencia desde el punto de vista de a largo plazo o desde el punto de vista de 2023 de un descenso del precio del pool, ¿no? Que todo el mundo es consciente y luego un evento, ¿no? Un cisne negro que ocurrió, que todos vivimos, que es el apagón del 28 de abril, donde, bueno, al final eso ha generado cierta duda sobre la gestionabilidad, no sobre la viabilidad, pero sí sobre la gestionabilidad de las renovables por la inercia que tienen a la hora del impacto que tienen en el tema del consumo, aunque, como sabéis todos, pues bueno, faltan muchos datos y un informe final que nos diga la consecuencia del apagón, ¿no? Desde un punto de vista de mercado, sabéis que en Alter 5 hacemos tanto M&A de activos, ¿no? No solo en España, en más partes del mundo, y también de deuda. Desde el punto de vista de valor de los activos, todo este momento de volatilidad, de curtailment, de excesivo fotovoltaico, de caída de precios, pues genera que el valor de los activos, especialmente fotovoltaico, caiga y con un riesgo además cada vez mayor de percepción de permisos, ¿no? En M&A os diría que nosotros al final vemos que los procesos se están alargando más de lo que era habitualmente lo que pensaban y que hay todavía una descompensación entre el precio al que quiere vender el sponsor y el precio al que están dispuestos a adquirir. Y os digo que tenemos a día de hoy más de 200 inversores de equity y donde vemos que es muy difícil a veces todavía machear, ¿no? En cambio, en el eólico, si os decimos que hay un apetito salvaje, está todo quizá por el momento, tened en cuenta aquí que hay muchos fondos de equity que han levantado mucho equity en los momentos 2022 donde la energía era muy cara y donde al final los números con fotovoltaico no les salen, sin embargo con eólico sí, con lo cual están dispuestos a pagar un upside, una prima especial por el tema de adquirir un eólico, pero también os decimos que desde el punto de vista que tenemos ahora más de 200 promotores en la plataforma, es muy complicado que un promotor quiera vender eólico, ¿no? Respecto al tema de los PPAs, pues yo creo que todo el mundo es consciente de que es un mercado muy cerrado, o sea, nadie quiere firmar un PPA, sobre todo los sponsors, porque los PPAs ofertados mes a mes bajan y no ha habido ninguna firma en 2025 grande de un PPA potente respecto a lo que estaban acostumbrados. Venimos de PPAs de 45 o 50 euros en 2022 con el precio de la energía caro. Y ahora, bueno, pues las ofertas están por debajo de los 34 o 33, incluso a veces por debajo de los 30 euros, ¿no? Y luego, esto al final tiene un impacto muy fuerte en la financiación, ¿no? Porque, como sabéis, al final la energía, un parque renovable es un parque que genera flujos de caja y con eso repaga la deuda, ¿no? Y con una incertidumbre de precios y con tanta volatilidad, pues eso hace que la financiación cada vez sea más restrictiva, ¿no? Sobre todo en la parte más tradicional, que es la banca, no os digo ya la banca española, sino también la banca a nivel global, donde incluso muchos bancos que tenemos en la plataforma que quieren poner riesgo merchant en España, ¿no? Nos manifiestan a veces, bueno, que al final tienen un presupuesto que tener, por así decirlo, hacer una allocation de ese presupuesto en España, pero que es verdad que tienen muchas incertidumbres, ¿no? Desde un punto de vista de datos, ¿no? Porque más allá de lo que son percepciones, yo creo que es muy importante en Alter 5 somos muy de datos porque al final es lo que nos permite y lo que tomar decisiones y a la hora de asesorar a todos los
sponsors y developers que tenemos en la plataforma, pues también decirles cómo vemos el mercado más allá de opiniones, ¿no? Al final hay una realidad y es que el mercado está cayendo, el precio en las horas solares es el que es y cada vez es eh, más restrictivo y cae más, ¿no? Y entonces hay un incremento de horas cero y de precios negativos en las horas centrales y eso parece que durante los próximos 2 años va a acabar, va a ser una tendencia que básicamente se incremente, ¿no? Y hemos pasado de un mercado mayorista de 63 euros o de 40 y pico euros en el caso de solar capturado en 2024, bueno, pues cada vez va más bajo. Hay un incremento del curtailment y que desafortunadamente para muchos promotores se va a incrementar y lo hemos visto en las últimas 2 semanas desde el apagón, ¿no? Hoy justo se cumplen, ayer hizo 2 semanas del 28 de abril del apagón y lo que nos están diciendo es que la contribución del fotovoltaico al mix es mucho menor que hace 3 semanas y eso es probablemente porque está habiendo un mayor curtailment y hay un tema de gestionabilidad de la red que habrá que gestionar. Y luego hay un tema del apuntamiento, bueno, pues que también hemos visto que se va incrementando a año, ¿no? Dentro de todo esto, ¿cómo se traduce esto en el contexto de Project Finance? Yo también quiero dar un mensaje. Nosotros no queremos ser ni positivos ni negativos, porque al final no nos hace mejores o peores ni vender motos, entre comillas, ni ser pesimistas. Yo creo que todo el mundo que sabe de energía, y más los que gestionáis activos, que estáis muchos aquí, sabéis que sobre todo muchos sponsors que llevan muchos años trabajando, siempre nos dicen, ¿no?, que la energía renovable es un modelo donde ha habido picos y valles a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, sí es cierto que aquí lo que nosotros intentamos es ser muy frío en dar muchos datos y en utilizar nuestros modelos y toda la parte de tecnología que hemos construido los últimos años para tratar de dar pistas que ayuden a tomar decisiones con nosotros o sin nosotros, ¿no? Pero sí es importante que nosotros al final, sin dar mensajes positivos o negativos, lo que queremos es dar números, que es la forma y también un poco sensación de mercado, que es más subjetiva, pero al final teniendo más de 200 inversores de equity o más de 50 estructuras de deuda, pues nos da mucha visión de mercado y cómo piensa la gente. Y lo que sí os decimos es que la gente no piensa igual. O sea, hay gente que es muy optimista y inversores institucionales que son muy optimistas respecto a que esto va a pasar, que es importante la transición energética, la soberanía energética europea. Hay otros que son más financieros, donde dicen que vienen 3, 4 años muy complicados. Entonces, aquí al final el objetivo de este webinar, también os digo, es más que además de daros pistas y contaros cómo estamos utilizando todos esos datos para tratar de contribuir y de aportar valor a los clientes que confían en Alter 5, también os diría que hay una parte muy relevante que es para que vosotros tengáis unos datos objetivos con que tomar decisiones, ¿vale? Y sin más, sí creamos importante porque nos hemos dado cuenta que en el último año han cambiado muchos criterios de Project Finance, de dimensionamiento de deuda, y aquí sin más comentaros un poco cómo vemos los criterios frente a lo que había, ¿no? Y sin más paso a Rafa, yo me muteo. Vale, ¿se me oye? Espera un segundo, es que no consigo. Ya, ya. Ahora, muy bien. Pues bueno, como primera nota en este capítulo, sí que queríamos comentar, bueno, pues que la audiencia de hoy, pues no solo es muy heterogénea, no solo hay expertos financieros, que los hay también, bueno, pues participantes que no tienen el perfil profundo financiero y sí que merece la pena pues hacer algún tipo de mención a lo que son temas fundamentales de concepto que al fin y al cabo es entender en profundidad cómo funciona y cómo piensa
un financiador, ¿no? Cuando estamos hablando de un project finance como financiación sin recurso, un recurso limitado al aporte de capital, siempre estamos buscando un esquema en el que bueno, pues la generación de flujos de proyecto sea capaz de repagar ese préstamo. Como tal, bueno, pues requiere que se establezca un escenario previsible. No solo en los ingresos, que es una parte, es la parte fundamental, también en los costes y, como es natural, bueno, pues tener una certidumbre de que el proyecto se va a poner en marcha, ¿no? Entonces, sí que también vemos muchos, bueno, pues posibles clientes de Alter, desarrolladores, que, bueno, pues cuando reciben nuestra oferta dicen, es que yo necesito como mínimo un CAPEX de X%. No, pues ese es un problema, o sea, en cuanto a que realmente la deuda es un output de todo este análisis, de toda esta modelización, y realmente no se puede inyectar como tal un porcentaje necesario de deuda para sacar que al final, bueno, tengo los orígenes de fondos, tengo los flujos suficientes como para construir el proyecto. La deuda va a ser un output del proceso de análisis y, como tal, realmente la deuda no es el principal driver de la viabilización del proyecto, sino que apoya a viabilizar el proyecto. Por eso digo, de forma muy simple, de forma muy sencilla, si hablamos de viabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues realmente viabilidad, un proyecto es viable cuando el sponsor tiene como tal el equity necesario, tiene el importe para poder inyectarlo, y por otro lado, los números del proyecto dan para que obtenga el retorno esperado a ese equity. Entonces aquí se abre un abanico en el que, bueno, pues típicamente si existe una solución de deuda va a reducir el aporte de equity. Si existe una solución de deuda que no necesariamente es más barata que el retorno del capital, pues por el efecto apalancamiento el retorno del capital va a ser superior, pero como tal realmente la deuda no deja de ser un apoyo. Entonces, realmente lo que vemos y lo que estamos viendo es que existe una selección natural dado el contexto actual de mercado. ¿Por qué? Pues porque esos ingresos que decíamos, pues hemos visto cómo pues, en las distintas proyecciones, y lo veremos ahora en las siguientes transparencias, pues se han ido reduciendo en los últimos, diría, 2 años. ¿Eso qué ocurre? ¿Que deja fuera necesariamente proyectos? Pues bueno, pues depende efectivamente de cuál sea su impacto dentro del global de ese análisis financiero. Si ese proyecto, independientemente de la rebaja en curvas, pues tiene una producción suficientemente atractiva, pues va a dar una solución o va a resultar en que sigue siendo viable, sigue siendo financiable como tal, o esa financiación es suficiente como para que con el equity adicional pues salga adelante. ¿Va a haber muchos que no lo sean? Pues lamentablemente así es. Y eso es lo que al fin y al cabo se refleja en el mercado con la evolución de precios, tanto bueno, pues, en proyectos en RTV como en desarrollo. Entonces, estamos Yo, así. yo por complementar. Mm, Yo creo que aquí hay un tema importante y es que eh, al final hay un cambio, o sea, las curvas de precios de asesores que siguen unos modelos matemáticos que, bueno, que son muy complejos, ¿no? Los que conocemos, ¿no? Aurora, Afri, Baringa, Aleasoft. En realidad es que es muy complejo realmente predecir a 30 años qué es lo que va a ocurrir con un activo tan esencial como es la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes factores sociales, tienes factores políticos, tienes factores que realmente no controlas, ¿no? Por eso al final lo más relevante es tratar de entender, y quizá lo que tiene más sentido a día de hoy, lo estamos viendo, es que los financiadores se vayan a dónde me creo que va a costar la electricidad a su precio mínimo, ¿no? Y esto es muy relevante a la hora de tener en cuenta porque una de las cosas ahora, cuando hacemos modelización, más de utilizar curvas de terceros, es entender dónde hace fallo un préstamo. Y eso es muy relevante de cara al sponsor, ¿no? Para que él vea en nuestros modelos un poco que tenemos en la plataforma
que él vea dónde, y luego lo veremos en la demo en tiempo real que hagamos, dónde rompe el modelo, ¿no? Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Vale, listo. Sí, bueno, si quieres volver al anterior para simplemente hacer una mención a la previa, la del gráfico. Esa, muy bien. A ver, estoy bien. Aquí simplemente mencionar, bueno, que en este gráfico simplemente hemos plasmado la diferencia entre una curva low que teníamos en el primer cuatrimestre de 2023 frente a una curva low que tenemos en el primer cuatrimestre de 2025. Un escenario bajo y un IPC de 1,5 para que sean comparables. De la diferencia entre una y otra supone que básicamente, pues para 2025, por ejemplo, una arroja un precio, o la de 2025 arroja un precio de 20 euros por megavatio hora inferior. Y si nos vamos al 26, 27, 28, pues alrededor de los 10 euros megavatio hora por debajo, luego va convergiendo más o menos. ¿Esto qué es lo que supone adicionalmente? Pues que en la época en la que un proyecto que se quiera financiar en este periodo, en la época en la que está más estresado, porque es cuando tiene mayor importe de deuda y como tal paga un importe mayor de intereses, pues resulta que es donde más se ha visto afectado la previsión de ingresos. Entonces, por eso también la importancia de, bueno, pues independientemente de las previsiones, que bueno, están soportadas y tienen toda, de alguna forma, todo el análisis detrás de expertos, pues la realidad es que en un proyecto de largo plazo, en un proyecto con vida útil que va más allá de los 30 años, pues sabemos que va a haber altos y bajos, que va a haber épocas mejores y peores, y como tal el break-even price supone una forma, bueno, pues relativamente simple de decir, bueno, pues en el global de este proyecto, pues sabemos que va a ser posible repagar el préstamo bueno, pues en el plazo o dentro del plazo de la vida útil. Entonces aquí sí que hay un punto donde ya empezamos a tratar de optimizar con los inversores, ¿no? Si pasamos la siguiente. Lo que se trata aquí es de conseguir, bueno, pues convencerles de que los colchones y que la solidez del esquema financiero está, bueno, pues fuera de duda, y como tal, bueno, pues lo que hemos visto también es que han ido aumentando los ratios de cobertura. Yo recuerdo pues haber visto ratios de cobertura de 1,15 para casos low no hace tanto, y ahora realmente, bueno, pues alguien que quiere entrar en un merchant, pues está exigiendo colchones muchísimo más altos. En análisis del break-even price, que bueno, lo que se trata es de determinar con ellos cuál es el break-even price adecuado, pues el ratio de cobertura es 1, y como tal lo que tenemos que conseguir es convencerles de que, bueno, realmente en el largo plazo un break-even price que tenga sentido, pues igual no está en los términos de, bueno, pues entre 25, 24 que hemos llegado a ver, sino que tiene que ser superior. Y más allá que el break-even price, este es un tema fundamental que hemos tratado con determinados financiadores, algunos de los cuales les hemos convencido. El break-even price debería inflacionarse. El break-even price como tal, si no se inflaciona en ese análisis, lo que se está haciendo de hecho es deflacionar. Es decir, si arrancamos en un break-even price flat de, pongámosle, 28 euros megavatio hora en el año 2025, pues si no se inflaciona, como digo, eso va a equivaler en el año 2040 a un break-even price, a un precio como tal de la energía, pues a lo mejor de 18, de 19, lo cual no tiene tampoco sentido, porque en ningún caso la energía va a estar en esos términos, ¿no? Y es importante porque cuando Project Finance siempre sí, pero no por la energía, porque realmente
la energía históricamente ha sido muy paralela a la inflación, ¿no? Ten en cuenta, aquí decía técnico, que realmente no convencimos a mucha gente porque la gente toma sus propias ¿no? decisiones, Pero ¿no? Pero sí es sí, verdad que cuando tienes, como es nuestro caso, 45 estructuras de deuda, o sea, al final unas cosas que cuando creamos Alter Five yo creo es relevante es que el mercado de capitales, tanto en equity como en deuda, es muy profundo. Entonces, yo creo que aquí, eh, para los promotores que estáis en España, pensad que si los criterios de dimensionamiento de Banco de Santander y Sabadell o Caixa son diferentes, ¿vale? Para un mismo proyecto de fotovoltaico de 100 megas, calculad si metes aquí en la coctelera a fondos de renovables, bancos Landesbank alemanes, que es un poco el tipo de promotor, perdón, de fuentes de deuda que tenemos. Nosotros cuando hablamos, cada uno tiene su hipótesis de mercado. Entonces hay gente, nosotros estamos haciendo estructuras merchant porque también es verdad que hay gente que tiene otros criterios. Nosotros al final lo que damos es datos, tratamos de objetivizar al máximo para que tomen la decisión de inversión y buscar siempre la mejor estructura, ¿no? Y hay una realidad que yo ahora decía Rafa, que creo que es cierta, relacionada con el tema de que realmente todo el mundo en el mercado es consciente que es muy difícil a 30 años predecir lo que va a pasar. Yo creo que todo el mundo hay un consenso generalizado y a nadie le gusta tomar decisiones contra un consenso, que es que ven 2, 3 años muy complicados en España y luego viene una curva, y si lo veis en los futuros de energía se refleja, muy acelerada hacia arriba de precios, ¿no? Donde dices, oye, aquí el que sea capaz de aguantar, pues va a tener un premium, ¿no? Porque es verdad que al final lo que vemos es que vienen 2, 3 años muy complicados donde el equity va a tener un rol, os diría, protagonista y el que tenga dinero lo va a tener que poner, pero luego sí es verdad que vamos a un mundo, y eso nadie lo duda, ya no por un tema de cambio climático, sino también por un tema de soberanía energética de la Unión Europea, que hay un mandato cada vez más fuerte en ese sentido, ¿no? Donde sí es verdad que muchos promotores, pues se la juegan que a largo plazo el precio, vamos a un mundo electrificado, ¿no? Ya no con coches, sino sobre todo con la industria pesada. Y yo creo que hay un ejemplo, es muy relevante. Perdón, ayer había un artículo en Financial Times sobre por qué China ha electrificado su economía, ¿no? Y como China es uno de los países que más rápido ha electrificado la economía, y no es por un tema de que les preocupe mucho el cambio climático, que no les preocupa mucho, sino les preocupa mucho más el tema de la eficiencia de su industria, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a un mundo de un mercado de capital muy profundo y donde mucha gente está jugando más a largo plazo, ¿no? Un banco siempre pues juega más a un comité de riesgos o corto plazo, ¿no? Para hablar, vamos a dar paso al siguiente bloque, perdonadme un segundo, que es en este mundo tan complejo que hemos dicho. Por cierto, que durante este webinar os vamos a ir lanzando preguntas también que luego compartiremos sobre las estadísticas, ¿no? Y entre este entorno tan complejo del fotovoltaico y de las renovables, ¿no? Especialmente el fotovoltaico, ¿cuáles son los mitigantes, ¿no? Y aquí os vamos a contar un poco lo que estamos viendo en estructuras de deuda, ¿no? Y el tema que tanto se espera, ¿no? Es el tema del almacenamiento y el impacto que va a tener. Vale, pues aquí, vamos, de lo que se trata a día de hoy, yo creo que estamos todos de acuerdo que es tratar de pasar esta etapa, que decimos que es complicada, y como tal, de lo que se trata es de conseguir estructuras pues, que den respuesta y que en la medida de lo posible sean flexibles, flexibles para poder capturar valor futuro. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo pues, claramente dos tipos de soluciones. La más demandada, la más común, entre comillas, dentro de que es cierto que hay muchos financiadores que directamente
pues han rechazado, han descartado estar en Merchant en los próximos tiempos, pero bueno, eso cambia de un día para otro. La realidad es que a día de hoy sigue habiendo la posibilidad de financiar con estructuras de deuda a corto plazo. Son estructuras que van a permitir hacer un bridge de construcción, un COD más 2, COD más 1, más 3, de forma que, bueno, pues de lo que se trata es de poder construir, tener los fondos necesarios y llegado el momento, pues ese momento en el que ya se ha pasado un poco el ramp up de la operación y más o menos está claro, pues puede estar más claro que ahora cuál es el performance del activo y cómo evoluciona el mercado, pues hay poder decidir para poder decidir el tener como tal un PPA, el ver si hay una hibridación o en general bueno, pues, poder hacer una refinanciación que permita llevar mucho más adelante o mucho más largo plazo como tal la financiación. Entonces, esto viene al final a reflejar lo que venimos repitiendo desde hace ya tiempo, que es que el valor del activo en COD pues, acaba siendo bueno, pues, superior, desde luego, a lo que es cuando arranca una construcción y a día de hoy superior a lo que es un activo con PPA, con un PPA ya cerrado, porque bueno, pues de alguna forma esa rigidez o esa limitación a la flexibilidad pues puede perjudicar el perfil de riesgo. Alternativamente, estamos viendo también que bueno, pues no es tan común, pero sí que las hay. Hay estructuras de deuda a largo plazo, eso sí, con esquemas muy estrictos de barrido de caja. ¿Esto qué supone? Supone bueno, pues que vale, en lugar de tener esa ventana corta del COD más 2, pues ya te puedes ir con tranquilidad a 13, 14 años, que es un poco el objetivo, pero sí que es cierto que vas a perder bastante más valor en el camino. Pues primero porque los subyacentes que se están típicamente considerando son menores que la deuda a corto plazo, no lo hemos comentado, pero vamos, en el caso de deuda a corto plazo son subyacentes hasta bueno, 22 años, 20, 22 años es normal. Y en el caso de estructuras a largo plazo como tal, pues el subyacente tiende a ser menor, entre los 16 y 20. Nosotros hemos visto más cerca de 16 que de 20. Y obliga a reducir ese plazo teórico de 16 a 20 mediante barrido de caja, que bueno, pues al final lo que supone es que pues las distribuciones a los accionistas van a estar muy limitadas, ¿no? Y de ahí pues que esa posible captura de valor en el largo plazo pues es menor. También nos han preguntado sobre las estructuras de deuda junior, ¿no? Que es algo que sí que en el pasado pues han estado en mercado y a día de hoy, por lo menos en nuestra experiencia y después de haber llamado y después de tener pues, no menos de 20 inversores de deuda junior en la plataforma, pues sabemos bueno, pues, primero que no es factible un 100% merchant y segundo que bueno, pues los importes que requieren para ponerse a ver este tipo de proyectos pues son superiores a 20 millones. Entonces se junta el hecho de que tenga que tener un porcentaje de PPA con el hecho de que los importes son elevados, pues para bueno, al final concluir que solo son factibles para plantas y portfolios de gran tamaño, ¿no? Y bueno, pues realmente estas estructuras de lo que beben es de ese resto del ratio de cobertura y como tal, bueno, pues a día de hoy están percibiendo un riesgo evidente a la hora de dimensionarse, ¿no? Aquí yo, por hacer una punta de comentario, es verdad que podemos que no es fácil de siempre, como dice Rafa, ¿no? De 20 millones de Junior, que probablemente pueden ser pues 150, ¿no? Megas, es muy complicado es, buscar Junior, o imaginaos una planta de 40 megas, es muy complicado que reparta, ¿no? Entonces es verdad que, pero si alguien te pone Junior, es que se va a quedar con el proyecto. Con lo cual, ahí sí. Además, por dar los datos de lo que vemos en mercados, por las estructuras que manejamos en la plataforma, pues a día de hoy
Y pasamos, bueno, un tema estrella que es el tema de baterías, y, pues todos pendientes de cuál va a ser su impacto en los mercados. Evidentemente, esa gestión de excedentes pues es una gestión clave y el trading de esa energía va a ser la base de la viabilidad de esos proyectos. Adicionalmente, pues lo que comentábamos, ese rol en cuanto a la estabilización de la red pues va a ser fundamental. Y como tal, bueno, pues el mercado de capacidad, tenemos ya líneas de cómo va a funcionar. Aquí en estos dos puntos, la clave y la duda va a ser en cuanto a en qué medida va a haber canibalización de precios. Pero por el lado del trading y de la gestión de excedentes, pues queda claro que va a ser la base de la viabilización de los proyectos por la vía de optimizar ingresos. Aquí hay un tema relevante. eh, aquí hay un tema relevante que igual que el apagón eh, ha sido muy negativo a la hora de que ha puesto la duda lógica sobre la gestionabilidad de las renovables, también es verdad que el apagón ha impulsado el tema de la necesidad de tener los mercados de flexibilidad y capacidad operativos, ¿no? Más allá de toda la inversión que hay que hacer en infraestructuras en la red eléctrica, sí es cierto que un poco hablando con muchos, no solo os diría, no solo con promotores o inversores, sino también con stakeholders, quizá más de la administración, nos han dicho que el apagón ha generado una aceleración en la necesidad de lanzar los mercados de capacidad y flexibilidad, que como sabéis lleva mucho tiempo, hay un borrador del decreto, etcétera, y bueno, pues como pasan estas cosas, algo tiene que pasar para que se aceleren. Entonces, sí es verdad que nosotros, que en operaciones, hemos hecho operaciones de dimensionamiento y de equity en baterías en Italia, creemos que, bueno, la regulación, como sabéis, se asimila mucho al mercado de flexibilidad y capacidad. Y además, aquí lo que hemos hecho es, luego lo veréis en la demo de la plataforma, ¿no? Pero igual que hacemos un modelo en tiempo real de Project Finance con inteligencia artificial, que son los modelos que van a nuestras financiaciones, estamos generando un modelo para que los promotores con su parque puedan ver un poco cuánto de upside tienen si le ponen una batería, ¿no? Con el CAPEX que cueste la batería. Tratar de ayudar también a ver cómo se pueden incrementar los ingresos. Como os digo, todo lo malo y no estamos en un buen momento del fotovoltaico, yo creo que eso es evidente, pero a largo plazo también todo el apagón que ha generado mucho nerviosismo bueno, y hemos visto que cada vez más curtailment estas últimas 2 semanas en las renovables y especialmente el fotovoltaico, pero también va a generar una aceleración grande en todo el tema de la entrada de regulación de los mercados de capacidad y flexibilidad. Y eso es además, os diría que es un hecho porque cada vez más llegan más noticias de la necesidad de que un mercado tan apalancado, el mercado energético en España, como es en las renovables, tenga gestionabilidad porque no es posible sino esa transición energética y no os digo ya cumplir el PNIEC. Aquí hay un tema también que os vamos a contar que es todo el tema de la financiación de baterías. Como sabéis que, bueno, pues que en Alter llevamos bastantes meses trabajando en buscar modelos, ¿no? Y aquí os contamos dónde vemos que está el mercado. Bueno, aquí fundamental, se habla del revenue stacking, pues ese trading, capacidad, secundarios. Aquí desde luego estamos hablando de varios grados de dificultad superiores a lo que venimos viendo en proyectos estándar, pues un solar o un eólico en menor medida. Desde aquí, desde luego va a haber financiación, existe y existe en otros países y aquí también va a existir. La clave está en poder explicar de forma comprensible, de forma entendible, el cómo se van a generar esos ingresos. Entonces, teniendo en cuenta bueno, pues la estadística y bueno, pues la operatividad de cada uno de estos mercados,
yo diría que la parte de secundarios, pues posiblemente sea mucho más difícil de justificar o de prever y como tal, típicamente va a estar destinado más a retorno del equity, colchón en general. Entonces, fundamentalmente, o focalizando en trading y capacidad, pues lo que se va a tratar es de explicar muy bien, bueno, pues partiendo de las hipótesis de nuevo de precios, en este caso de precios horarios, ya no pues unos precios consolidados anuales o trimestrales, como podemos ver, sino precios horarios, ver cómo se va a operar la batería. Y esa operatividad de la batería también teniendo en cuenta que la vida útil aquí pues no son los 30 años, sino que va a depender de los ciclos y de cómo se maneje. Entonces, de aquí el decir que efectivamente tiene un grado superior de dificultad, pero bueno, de lo que se trata o de lo que se va a tratar es de superarlo explicando bien las cosas, ¿no? Explicando bien cómo se hacen. Lo que estamos viendo a día de hoy como alternativas reales o factibles pues fundamentalmente financiación al desarrollo, porque realmente no hay muchos proyectos que hayan llegado a RTV, algunos los hay, pero no hay muchos proyectos. Entonces, esa financiación al desarrollo, que lo que toma es un perfil muy equity, un perfil muy mezzanine, pero mezzanine, como digo, pues muy próximo al riesgo de equity y lo que quiere o lo que trata es de capturar parte de ese valor de equity, ya sea bueno, pues con una venta o con una valoración en RTV. Y por otro lado, pues claramente en un mercado que, bueno, pues que va a ser novedoso en cuanto a la forma de análisis, pues añadir colchones. Y hemos visto colchones como son los ratios de cobertura, puede haber cuentas de reserva, etcétera. Uno claro, uno pues que claramente va a poder salir es el equity contingente, es decir, un equity que, bueno, pues no se va a desembolsar salvo que sea necesario para desapalancar el proyecto si en la vida real no se cumplen previsiones. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues típicamente que vaya algún tipo de garantía corporativa, como digo, contingente, no necesariamente va a tener que ser una garantía líquida, pero que de alguna forma pues el financiador sepa que va a ser posible desapalancar el proyecto llegado al caso. Igual que bueno, pues, se podría dar a la inversa, que si se dan bien las cosas, pues quede establecido que haya posibilidad de reapalancar el proyecto. Aquí os diría que hay un tema muy relevante y esto es un insight de mercado que os diría que hemos capturado desde 2025, desde que empezó, o sea, es relativamente reciente y es todos los inversores que están comprando, si de los proyectos que tenemos en compraventa en la plataforma, en la parte, en la zona de M&A, los proyectos que han comenzado la hibridación son los que todo el mundo mira. ¿Vale? Entonces, yo sí creo, y hay un dato objetivo que estadísticamente un proyecto que esté hibridado tiene un valor para equity y ya veremos si para deuda, ¿no? Que creemos que también, pero especialmente para equity, los proyectos que hemos transaccionado y que hemos vendido en 2000, en los últimos meses, son proyectos donde los inversores demuestran un interés muy superior si el proyecto ha comenzado la hibridación. O, bueno, y ya si la tiene hecha, ¿no? Que como sabéis es muy difícil porque hay pocos proyectos en España que tengan la autorización para meter baterías. Incluso con un concepto de que las baterías van a ser más caras o son caras a día de hoy. Pero el hecho de que el proyecto haya comenzado la hibridación tiene un valor exponencial de cara a que un fotovoltaico normal y un fotovoltaico que empieza o que ya ha comenzado la hibridación y ha empezado el proceso de desarrollo, tenemos 200, más de 200 inversores de compra-venta, todos miran el que ha comenzado o sea, que es bastante relevante en ese sentido. Y bueno, sin más, si queréis, lo que vamos a hacer ya es contaros una de las cosas que nos echan mucho en cara, muchos de los clientes que tenemos, es que todo el mundo conoce Alter 5, pero mucha gente no sabía qué es lo que hacíamos, ¿no? Yo creo que la mejor forma hoy es que os vamos a enseñar cómo la tecnología de Alter y toda la parte de IA funciona para hacer toda la parte de estructuración financiera de los proyectos, ¿no?
Entonces, sin más, yo voy a entrar en la plataforma, que ahora veréis, yo me voy a logar en un área donde yo voy a aparecer como manager. Esto no lo veréis vosotros. Vosotros se carga más la parte de los promotores, ¿no? Pero para que veáis cómo funciona, ¿no? A la hora de dimensionar, nosotros lo que tiene Alter es que lo que hemos tratado es tenemos 4 partes, ¿no? Que lo que llamamos que es originación, estructuración, distribución y cierre, ¿no? En originación es como básicamente nosotros tenemos, yo creo, tanto en España, en Italia, ahora estamos lanzando a otros países, ¿no? Pero que somos capaces de ver aquí cada detalle de, pues desde si queréis, desde el 1 de enero de este año hasta hoy que estamos a 12, hasta ayer, pues a quién le han dado una C, ¿no? Tenemos baterías, tenemos de cualquier sector, de un fotovoltaico, ¿no? Podemos ser en comunidades autónomas, en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Canarias, ¿vale? Cuando le vamos a realizar búsqueda, pues aquí nos aparece todo lo que es información pública, que como veis son muchas páginas, ¿no? Y sabemos de quién son cada uno de los proyectos, ¿no? Esto al final lo que nos da es una visión muy grande de mercado de todo lo que hay en construcción, todo lo que hay en desarrollo o todo lo que hay también en operación, ¿no? Porque hacemos tanto, está el proyecto, como veis, también que pueda estar en operación. Llegados a este punto, cuando un promotor, alguien quiere buscar un proyecto o quiere que le ayudemos a tratar de ver cuánta deuda puede levantar, pues la plataforma al final lo que hace es utilizar, como os decía, la tecnología, ¿no? Aquí al final yo voy a usar Alter 5, ¿no? Y voy a poner un proceso. Entonces, si yo quiero buscar financiar un proyecto solar, que es lo típico, ¿no? Y que quiero buscar construcción, yo puedo cargarlo manualmente o en este caso también buscar en la forma de que, bueno, a través de IA nosotros podemos coger un proyecto que es, yo le puedo cargar un archivo que en este caso es un Excel con el OPEX, porque lo que ocurre a menudo es, y un doc con los campos, ¿no? Y al final, tengo que poner un proyecto que es y a partir de ahí, la IA lo que va a leer es los proyectos. Al final, ¿cómo dimensionamos? No es muy distinto, ¿no? Pero muchos promotores muchas veces tienen ya su proyecto creado con su Excel, sus plantas. Y aquí al final lo que hace la IA es leer un poco el detalle de, pues el P90, el P50 de cada planta, la ubicación. Luego lo comparamos con realmente lo que tiene cada uno de los proyectos y a partir de ahí generamos la estructura de deuda, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, como veis, leyendo la IA y al final lo que está buscando es, como os decía Rafa al principio, es en función, nosotros lo que tenemos es cargadas curvas de mercado, etcétera, y lo que hacemos es generar los modelos de estructuración y de financiación de manera más o menos automática, ¿no? Es verdad que al final, bueno, pues hay veces que los promotores nos suben documentos que nos hace falta, en este caso, pues está cargado con éxito y veis que lo que se ha generado un CAPEX de 57 millones, un OPEX por planta de 2.500 euros con los seguros, en este caso es un promotor que va a Merchant y luego en cada planta, pues tiene básicamente el P90, el P50, el coste, y eso lo ha extraído de todos los documentos, ¿no? Por iros más o menos a lo que haría, ¿no? En modelado Alter 5, un poco lo que hacemos es, una vez que tenemos cargada la estructura, lo que intentamos es entender rápidamente o entender un poco qué es lo que busca, ¿no? A día de hoy, tú tienes al final muchas estructuras, como sabéis, en Project Finance, que es largo plazo, corto plazo, PPA, Merchant. A día de hoy, no os voy a engañar, aquí yo creo que todos conocéis muy bien cómo está el mercado y a día de hoy lo que está buscando todo el mundo es el PPA. Es muy complicado cerrar PPAs a largo plazo y sobre todo PPAs que sean consistentes con una rentabilidad que quiere capturar el promotor, ¿no? Y al final lo que está buscando todo el mundo es construir a corto plazo
llevar el proyecto a operación y en 3-4 años, bueno, pues o buscar una refinanciación o en ese periodo abrir un PPA, donde al final los PPAs o el precio de energía, según los futuros, subirá, o bien vender el proyecto, porque lo que os decimos, ¿no? Al final lo que nos damos cuenta es que cada vez más un proyecto en operación nos damos cuenta que tiene mucho más valor. Yo aquí al final tengo, como veis, tenemos muchísimas estructuras de deudas cargas en la plataforma. Lo que te permite Alter es básicamente, cargando tu proyecto, maximizar el importe de deuda que puedes capturar, ¿no? Aquí si yo me voy a Redders y al final cambio la fuente y genero el modelo financiero, veis que pues, me pone aquí que con los criterios, los últimos criterios que tengamos de redes, pues te va a calcular cuánta deuda, ¿no? Volviendo, al final lo que hace la inteligencia artificial es que te coge en el short-term debt, que es un préstamo construcción, te coge básicamente los criterios que hay en mercado y te intenta maximizar la deuda tirando los modelos financieros, ¿no? Aquí al final le doy a generar modelo financiero que me lo va a generar rápidamente porque ya lo teníamos generado anteriormente, como lo habéis visto, porque era la que estaba seleccionada. Y aquí al final lo que puedo hacer es ver el dashboard de financiación, ¿no? Que lo estáis viendo aquí. Perdonad, ver el dashboard financiero donde me genera todo el perfil. Esto es lo que ve un promotor de Alter 5 que sube su proyecto a Alter 5, ¿no? Ve un poco el proyecto, Jaén, Sevilla, las horas que ha cargado, que las validamos, ¿no? Y al final, en función de eso, va generando cada uno de los ratios financieros, ¿no? Aquí hay un tema que es relevante, que es en el modelado, que los modelos financieros que abrimos, dame 2 segundos, que lo estáis abriendo en Excel, ¿no? Dame 2 segundos que voy a abrir el Excel, porque tengo que compartir toda la pantalla, no solo... ¿Ya se puede ver el Excel? Vale, aquí. Vale. Aquí veis el Excel, ¿no? Donde aparecen todos los datos, ¿no? Básicamente es un modelo financiero, que es el que va a los modelos de financiación y que da los principales ratios a la hora de compartir cuánta deuda por apalancamiento. Esto lo que nos permite básicamente es comparar rápidamente cuánta deuda levanta un modelo en función de lo que hay en mercado, ¿no? A partir de ahora luego generamos la documentación, esto es lo que va a ver un inversor, ¿no? Que es básicamente el teaser que se genera conforme al modelo financiero en apalancamiento, ¿vale? Que veis aquí pues la descripción del sponsor, cuánto es la deuda, el plazo que generamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego desde un punto de vista de, dame unos segundos, que voy a volver a compartir la plataforma. No, que estoy ya en la plataforma, ¿no? ¿Y no, dónde está la plataforma? ¿Vale? Estáis viendo, vale, ya estáis viendo la plataforma y luego lo mismo, ¿no? Lo que se genera es automáticamente el term de financiación, ¿vale? Que básicamente esto es el campos de Jaén, que sería documentación, y en función del modelo financiero, ¿vale? Con lo que se ha generado en mercado, puedo previsualizar el teaser, ¿vale? Que creo que no sé si lo estáis viendo ahora. Sí, lo estáis viendo, ¿no? Es este, ¿no? Que es un term de financiación. Vaya, ahora. Que es un term de financiación con todas las condiciones de financiación estándar. Que esto es lo que se lanza a distribución, pues entre todas las estructuras de deuda, ¿no? Que las estructuras de deuda, como veis, ahora veréis, básicamente es que cuando vamos a distribuir algo, nosotros, aquí lo veis, esto es un puente de construcción, le damos a invitar inversores y nos aparecen todos los inversores preferentes. Los inversores preferentes son los que por condiciones de financiación, ¿vale?
quieren invertir en España en esas condiciones, ¿no? Con lo cual, en muy poco plazo, bueno, pues somos capaces de que les llegue toda esa información que nos han pedido. Oye, pues estoy buscando invertir en fotovoltaico en España porque tengo un ticket que tengo que invertir en Merchant en España. Al final los inversores institucionales tienen riesgos distribuidos, ¿no? Y luego, bueno, pues podemos ver tanto quién ha visto como las preguntas que hacen, ¿no? Y eso es un poco lo que, para que os hagáis una idea, en el tema de cuando creamos Alter 5 y hemos estado trabajando y seguimos trabajando en desarrollar todo, el objetivo es que todo el modelo de Project Finance, que es muy complejo a la hora de hacer análisis, pues haberlo digitalizado mucho y sobre todo a la hora de dimensionar la deuda. Aquí el objetivo es que una vez que hemos distribuido y tenemos ofertas o confirmación de ofertas o nos cambian, ¿no? Un poco lo que piensan los inversores y recalculamos los modelos, es que al final los sponsors que son clientes de Alter 5 tengan un pool de ofertas que les permita decidir qué es lo que quieren hacer o qué es lo que no quieren hacer, ¿no? También os diría que aquí tenemos cada vez más un tema de, también no solo estamos incorporando un modelo de baterías, ¿no? Que os lo voy a compartir, dadme 2 segundos, que nos permite, que lo vamos a incorporar ahora, también es ver cómo es el impacto de una hibridación a día de hoy, ¿no? Se está viendo, ¿no? ¿No? Dame 2 segundos, ahora aquí, ¿no? Vale, este es el modelo de baterías donde al final, en función de los inputs financieros, puedes ver aquí en la operación del día a día de una planta, realmente cómo te mejora o te empeora los ingresos, ¿no? En función de cómo ha sido el precio. Puedes hacer backtesting hacia atrás. Aquí la clave para nosotros es automatizar todo para que a la hora de tomar decisiones, que son decisiones muchas veces que comprometen pues mucho equity o mucha decisión, ¿no? Yo os diría que aquí la clave también para que entendáis un poco el rol de Alter 5 es en el rol de los activos existen muchas tecnologías, biofuels, solar, fotovoltaico y baterías, y en el rol del capital, pues os lo hemos enseñado, ¿no? No me he metido en la parte de deuda, de equity, de compraventa de proyectos, donde el pool de inversores que tenemos todavía registrados en la plataforma es mucho mayor, pero aquí la clave es ordenar un poco el mercado y tratar de hacer mucho más eficientes las operaciones, ¿no? Yo os diría que para acabar, aquí hay varios aspectos que es relevante y os diría que para no pasarnos de tiempo, uno es que dentro de los mensajes tan volátiles que hay en el mercado, ¿no? Desde el punto de vista fotovoltaico, del apalancamiento, si os diríamos que todo el pesimismo que hay, ha ocurrido también en bolsa en las últimas semanas, se cambia en optimismo, ¿no? Porque es verdad que el mercado al final es muy volátil y eso tiene un impacto directo en que muchos promotores o muchas fuentes de capital tienen visiones muy diferentes. Y la segunda es que si vemos en que todos los promotores o todos los inversores, especialmente que siguen invirtiendo, tienen claro que el tema de la transición energética, y os diría más que hay un cambio de paradigma hacia la soberanía energética europea, va a ocurrir. Entonces, es verdad que esto es un tema de largo plazo, que hay que apostar en muchos casos, ¿no? Pero bueno, que aquí al final nuestro objetivo aquí es que cada vez más seamos capaces de ser más rápidos a la hora de daros modelos financieros, que todo lo que habéis visto que hemos hecho en la plataforma se puede hacer y que, bueno, que toda la parte de tecnología que está ahora mismo en el mundo, bueno, pues también nos puede ayudar, ¿no? Hay un tema aquí también para acabar que os voy a compartir, que es el tema de Gabriela, que muchos lo conoceréis, que es el tema de inteligencia artificial y que lo que hemos hecho es también ayudarnos a que cuando dimensionamos un proyecto también entender nuevos factores que entran, ¿no? Pues como es el curtailment. Aquí a Gabriela, por ejemplo, le podemos preguntar desde el punto de vista, tenemos todo el mapa de datos que cargamos en Alter, que no solo datos es datos de curtailment, datos de cada nudo, ¿no? Si le decimos, dime el curtailment, por ejemplo, ¿no? Que hubo en el nodo de Brazatortas
en 2024, ¿vale? Pues aquí te cuenta un poco el curtailment. Esto es muy importante el dimensionamiento porque es verdad que cada vez más los bancos, y en Alter esa es una ventaja que tenemos, nos preguntan, oye, ¿dónde evacúa el nudo? ¿Sabéis el curtailment? Entonces, muchas veces que esto supone un coste para muchos promotores, ¿no? Que tienen que hacer un estudio de curtailment, pues lo tenemos bastante registrado, ¿no? Si le mismo le decimos, oye, dime la previsión de horas cero de precio cero para 2025 en energía. Pues aquí nos cuenta también Gabriela, que es el motor de IA que hemos creado con todos los datos, con todo el data lake de Alter 5, pues los precios que hay, ¿no? Y luego, una de las cosas también que nos hemos contado es, que es muy, muy relevante, es el tema de las preguntas que le podemos hacer, ¿no? Habéis visto que hemos dimensionado el premio, o sea, hemos dimensionado un proyecto que era Campos de Jaén. Si yo digo, busca el modelo financiero de Campos de Jaén en la plataforma y dime el break even price, que sabéis que es el precio donde... Ah, perdonad que no estaba escribiendo. Eh, eh, busca el modelo Campos de Jaén en la plataforma y dime el break even price, que es el modelo donde básicamente el préstamo hace default, ¿no? ¿Ves tú? Pues esto es efecto demo, porque no sé si se llama, no sé si lo he puesto bien, Campos de Jaén, creo que era Campos de Jaén 2. Pero básicamente aquí es verdad que a día de hoy lo puedo cargar, pero nos estamos pasando el tiempo, pero podemos cargar el modelo y podemos pedir incluso el ratio de equity y de deuda. Entonces, yo lo que os diría aquí es, como mensajes para promotores, es que el acceso a Alter es gratis, que carguéis vuestros proyectos, que utilicéis la modelización financiera de la IA que tenemos. La última gran financiación que hemos hecho de 45 millones, el modelo que ha ido a auditoría por parte de una de las Big Four y el modelo que ha ido al contrato de financiación es el que ha salido a la plataforma, o sea que está bueno y además es gratis, y que utilicéis también a Alter para distribuir, ¿no? Que yo creo que también es una ventaja que os daremos. Tened en cuenta aquí que hay un tema que es importante. La gente nos pregunta aquí en preguntas que qué coste tiene el acceso a la plataforma. Vale, el coste es cero, ¿vale? No porque no nos ganemos la vida, que nos la ganamos, nos voy a engañar, pero nosotros tenemos acuerdos de distribución con financiadores y con los promotores, nos pagan los inversores. Lo que os llega de condiciones de los préstamos o lo que os llega de condiciones de compraventa de los proyectos son las condiciones finales, es decir, que nosotros cobramos del capital, no cobramos de los promotores. O sea, al final nosotros estamos convencidos del valor de la originación y el valor de los activos, porque hay mucho capital que necesita y que quiere ser invertido en renovables, ¿no? Entonces, en ese sentido, os animamos a que utilicéis la plataforma, que nos preguntéis, que estamos a vuestra disposición, y sobre todo que utilicéis la tecnología de Alter, ¿no? Que yo creo que es muy, muy diferencial respecto a lo que es para hacer Project Finance, para hacer modelización financiera y toda la parte de IA, que también esperamos que os ayude. No tenéis ninguna obligación de lo que subís a Alter 5 de canalizarlo a través de Alter 5. Simplemente, oye, pues como decimos siempre, es ponernos a competir con el resto, pero yo creo que a día de hoy, como plataforma, nadie tiene una capacidad de distribución y de movilización en tiempo real como tiene Alter en España, en Italia y en otros países donde estamos trabajando. Y sin más, voy a intentar dar rápidamente paso a las preguntas. Nos preguntan lo de qué coste tenía Alter 5, que os digo ya que no tiene coste, os podéis registrar y subir vuestros proyectos. Sobre el tema de autoconsumo colectivo, nos pregunta si estudiamos proyectos. Tenemos un programa con el Fondo Europeo de Inversiones, donde damos préstamos corporativos con garantía corporativa, pero es verdad que son préstamos muy flexibles a largo plazo, con un tipo de interés en función del proyecto
pues que está bonificado, donde sí vamos a invertir, bueno, ya menos porque hemos hecho varias inversiones, pero tenemos un primer bucket de 40 millones de euros donde estamos invirtiendo para préstamos a empresas de la transición energética donde hay autoconsumo, cualquier cosa que tenga que ver aerotermia, parques de renovables pequeños, que como sabéis es muy complicado hacer project finance, etc. Y poco más, o sea, aquí el objetivo, como os decía, es agradeceros a todos vuestro tiempo en este webinar. Animaros también a que utilicéis la plataforma, que como os digo es gratis, que estamos tan convencidos de nuestra propuesta de valor que no exigimos que nos deis ningún mandato, sino que al final os daremos el feedback y os daremos la propuesta de valor para distribuir las oportunidades de inversión entre los 200 inversores o bien de equity o los 50 estructuras de deuda que tenemos. Y a partir de ahí esperamos que nada, haber ilustrado con este webinar un poco la situación tan volátil y de incertidumbre que hay y a partir de ahí nada, encantados de trabajar con todos vosotros y muchísimas gracias. Un saludo a todos y hasta ahora. Gracias.